Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos permites terminar, en este día que nos has concedido trabajo para proveer para nuestras necesidades económicas. Y gracias por la oportunidad que estamos de estar aquí reunidos nuevamente, Señor, estudiando tu palabra, Señor. Pedimos por los que aún no se conectan, que pronto se conecten. Por Brendis que está viajando, que la traigas con bien junto con su familia, Señor. Bendice este tiempo, Señor, ilumina a Armandito, recordándole las cosas que él ha estudiado para que pueda guiar este estudio, sí. Danos a todos un corazón receptivo, atento y enseñable. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adelante. Amén, buenas noches. Buenas noches, Uriel. Ya oramos porque no Sí, sabíamos, perdón, una pero ya disculpa. no te preocupes. Lo importante es que ya estás aquí. Ay, gracias a Que Dios. va a entrar Armandito de espontáneo porque Brendis venía de viaje, pues, y nos avisó que no iba a llegar a tiempo. Entonces, Va a llegar a su casa, sí. sí, sí, pero dijo que iba a llegar como 10:30, 11 más o menos, entonces, Ok, pero viene bien. qué Entonces, bueno, qué va, bueno. va Armandito al ruedo. Adelante, Muy Armandito. bien. Sí, Uriel, buenas noches, qué Hola, bueno que ya hermano, llegaron. buenas noches. Dios te bendice. Gracias, Uriel. Esperemos que con la ayuda de Dios nos ayude a exponer el tema. Amén, Pues amén. vamos a comenzar. En el capítulo anterior vimos que había bastante alegría porque el- se estaban construyendo previamente Los se edificó cimientos. los cimientos del templo, pero también se había edificado el, el altar para los sacrificios. Bueno, pero se les duró muy poco el gusto porque en este capítulo vamos a ver que hay una oposición de parte del pueblo, de los enemigos de Judá y de Benjamín, que son la mayoría de las tribus que regresaron del exilio. Y vemos que cuando empieza la obra de Dios, empiezan las oposiciones. Lo mismo pasa con nosotros también. Bueno, pero en este capítulo, aparte de las oposiciones, vamos a ver que Dios está delante con su mano firme, ayudó al pueblo de Israel, en este caso los judíos. También vamos a dar la explicación del por qué se les nombra judíos. Eh, Dani, buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Hola Armandito, buenas noches. Gracias a Dios hoy sí pude conectarme. Buenas Qué noches, bueno. Denis, bienvenido. Buenas Gracias, noches, Daniel. buenas noches. Pues bueno, ah, en la ausencia de Brendis, sabemos que primero Dios llegue con bien a su casa, pues vamos a poner el tema, ese tema que nos toca, el capítulo 4. Vamos a ver que conforme comenzó la buena obra de reedificar el templo, como habíamos mencionado, surgió la oposición de los samaritanos, que vienen siendo los enemigos de los judíos y de su religión, que se empeñaron en obstruir la obra. Vamos a ver que se ofrecieron primero como voluntarios para participar en la obra, pero tenía un propósito para retrasarla, no para ayudarlos, sino para retrasarlas, porque tenían un coraje tremendo contra el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y como no se les permitió participar, también eh, hicieron otra treta, ¿no? Les desanimaron entonces y les pusieron trabas y dificultades para continuarla. Y aún más, calumniaron delante del rey de Persia. Vamos a ver aquí varios de los reyes. Eh, del versículo 1 al versículo 3 de este capítulo empieza a relatar Esdras por qué fue la oposición. Y hace un paréntesis en el versículo 5. A partir del versículo 6 al versículo 23 deja de mencionar estos y se va directamente a lo que son las oposiciones que hubo de parte de tanto de los oficiales de
como los del pueblo de Samaria, los samaritanos, en este caso el pueblo híbrido, se le puede llamar así, de los cuales habían venido después sabemos que a partir del 722 que se llevaron en cautiverio a las 10 tribus de Israel, al reino del norte, trajeron a mucha gente de otros lugares y las poblaron en Samaria. Estos son los enemigos de Judá y de Benjamín, que se oponían por tantas supersticiones que tienen ellos, se oponían a la construcción del templo. Bueno, pues vamos a empezar con el capítulo 4. El primer versículo nos dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sarjadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Aquí hacemos una pausa. ¿Quiénes eran los enemigos de Judá, del pueblo de Israel? Pues como se había mencionado hace rato, esta frase de los enemigos de Judá y Benjamín se refiere a los pueblos que vivían en Palestina desde tiempo de la caída del reino del norte en el 722, como habíamos comentado. Sabemos que el imperio asirio conquistó a las 10 tribus del norte y deportó a algunos, o la mayoría más bien, a, tanto a Babilonia como a Siria, pero también trajo gente y a estos los mezclaron o hicieron matrimonios mixtos. Esta táctica era para evitar el levantamiento nacionalista de las tierras conquistadas. ¿Cuáles eran los enemigos de Judá? Dice que los enemigos usaron dos métodos para oponerse a que el templo se construyera. El primer método, como sabemos, eh, que se ofrecieron como voluntarios para ayudarlos, con la intención de mezclarse con los trabajadores para desviar el proyecto, o para atrasarlo más bien. Cuando eso no funcionó, am- los amedrentaron bueno, amedrentaron a los constructores y aún más contrataron a consejeros para frustrarles eh, su trabajo. Eh, los enemigos llamados del pueblo de la tierra, sabemos que fueron los descendientes de esos pueblos mixtos antecesores de los samaritanos del Nuevo Testamento. Estos pueblos de la época de Esdras decían adorar a Jehová, a Dios, al Dios de Israel, pero en realidad era una adoración sincretista, lo que había comentado eh, varias veces Juan Carlos, ¿no? Ya que adoraban a Jehová al mismo tiempo que otros dioses, por lo tanto su declaración no era totalmente cierta y es obvio que lo dijeron para engañar a los líderes, ¿no? A Zorobabel y a Yeshua, que eran tanto el líder político como el líder religioso. Bueno, pero vamos a ver qué contestaron Zorobabel y los jefes de las familias. En el versículo 3 dice, Zorobabel, y Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros la casa de nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Aquí están nombrando a dos reyes. Pero bueno, en el versículo 3 menciona que la respuesta de Zorobabel y la respuesta de Yeshua y todos los jefes de las tribus, aquí los jefes de las tribus se supone que son los representantes tanto de Judá, viene siendo Yeshua, ¿no? Y
y de las demás tribus de Israel. Sabemos que algunos, había algunos representantes de las 10 tribus de Israel, no todos. eh, Ellos también tenían el derecho de construir la casa de Jehová. Sé que eh, había dos razones para rechazar el ofrecimiento de su ayuda. En primer lugar, el templo era para Jehová, Dios de Israel, que no era el mismo, o sea, sabemos que no era el mismo Dios al que adoraba esa gente. Esta gente de esos lugares era tan supersticiosa que aparte de adorar, o supuestamente decían adorar a Jehová, adoraban otros dioses y eso no estaba permitido ante los ojos de Dios. Entonces, rechazaron el ofrecimiento. Al ver, al verse rechazaron, este, se empezaron a tratar de frustrar los trabajos de los constructores, ¿no? Esa política de acoso continuó hasta el reinado de Darío, rey de Persia, quien gobernó del 521 al 486. Y menciona aquí algo muy importante. Durante su reinado, en el 515 antes de Cristo, el templo se terminó de construir. Pero vamos a ver aquí otra cosa. Eh, Aquí vamos a hacer un paréntesis. Déjenme comentarles esto. Dice, los enemigos del pueblo de Dios vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, queremos edificar o edificamos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él le ofrecemos sacrificios desde los días de Sarjadón, rey de Asiria, que nos hizo venir acá. Los asirios, como ya habíamos dicho, pues tenían la política de trasladar a los súbditos distintos a los lugares conquistados, con el objeto de asfixiar el espíritu nacionalista. Cuando Esarhadón conquistó a Israel en el 669, trajo consigo a personas de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sefarbaim, y las puso en las ciudades de Samaria. Y sabemos que en vez de convertirse a Jehová, estas personas solo agregaron otras prácticas a los samaritanos y a su devoción para sus ídolos. Y esto pues era lo que llamamos una religión sincretista, que es algo desagradable ante los ojos de Dios. Bueno, esta propuesta pues fue rechazada por Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel. Y sabemos que hicieron una magnífica adhesión, porque la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Bueno, hasta ahorita, entonces después de esto dice que aquí en este pasaje va a mencionar algunos reyes. Eh, Ahorita, bueno, les voy a ir comentando precisamente en qué versículos vienen, pero aquí dice que el pasaje menciona cuatro reyes diferentes, Asirio y Darío, en el versículo 5 y el 24, Asuero o Jerjes primero, en el versículo 6, y Artajerjes, en el versículo 7, en el 8, en el 11 y en el 23. Se divide, perdón, es evidente que los eventos registrados aquí no suceden en orden cronológico, y esto es necesario entender eso para captar el sentido correcto del contenido del pasaje. La oposición de los 10 de Ciro, que es lo que estamos viendo ahorita, que fue de 538 al 530, fueron 8 años, y continuó hasta el reinado de Darío. Esta oposición, menciona aquí estos dos reyes, es la oposición de la construcción del templo, pero también continúa hasta el reinado, en los versículos 6, da otra clave, dice, en el reinado de Asuero, o sea, Jerjes primero, aquí está mencionado otro rey, del 486 al 465. Y en el versículo 7 también nos va a mencionar, nos da otra pista, agrega, también en los días de Artajerjes. Eh, lo, que, lo que contiene en común cada una de estas citas es que hacen referencia a distintas clases de oposición abierta, no a una sola de ellas. Ya, y después hasta el versículo 24 sigue cronológicamente lo que estamos viendo hasta ahorita en el versículo 5.
haciendo esa aclaración, si los versículos del 6 al 23 son un paréntesis que presenta la historia de la oposición. Aquí Esdras hace ese paréntesis a partir de este versículo que viene, del 6, para, para continuar con la oposición del pueblo de Samaria y de los jefes y los líderes eh, y ya después continúa con este versículo del 5. Bueno, vamos a seguir. El versículo 6. En el reinado de Asuero, y está mencionado otro rey. Por cierto, este rey es el que viene en el libro de Esther. En el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Bueno, dice aquí que la oposición continuó durante el tiempo del rey Asuero. Este reinó del 485 al 465. Fueron 20 años, según mis cálculos. Y el rey como mencionábamos, es el rey del libro de Esther. Esdras no registra nada acerca del contenido de los resultados de estas acusaciones, excepto que evidentemente provocaron que los israelitas detuvieran la reconstrucción. Esa oposición verbal durante el reinado de Asuero no se menciona en ningún otro lado de la Biblia, salvo en este versículo. Así que este versículo prepara el escenario para la siguiente carta. Ahorita les vamos a mencionar el porqué de las cartas. Bueno, el versículo 7 dice, también en días de Artajerjes escribieron Islam, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. ¿Por qué en arameo? Porque era el idioma comercial en ese entonces. Bueno, vamos a ver aquí que dice que eh, bueno, el versículo 7 nos dice que la oposición contra los judíos fue muy intensa durante el tiempo de Artajerjes. El enfoque de la narración se encuentra en las dos cartas que se escribieron durante el reinado, bueno, su reinado, el 464 al 424 a.C., ya que la carta de los enemigos y la respuesta del rey paró la obra de los muros de la ciudad y de sus cimientos. Aquí ya no está hablando, como ya estos versículos como van un poco adelantados cronológicamente, ya no está hablando de los cimientos del templo, sino ya de los cimientos de los muros. Bueno, vamos a ver. Dice, el ataque inicial, vamos a ver aquí. Esdras abandona, como ya habíamos comentado, abandona la narración de los eventos de aquel entonces y prosigue el hilo en la oposición, pasando por alto más o menos unos 34 años. En el principio del reinado de Asuero, que era lo que estábamos leyendo ahorita, o sea, Jerjes I, quien era el monarca en el tiempo de Esther, del 486 al 465, de acuerdo con el libro de Esther, el capítulo 1, versículo 1. Hubo otra amenaza en contra del pueblo. Escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. En este versículo, en el 6 y 7, Esdras no registra los detalles ni da el resultado de las cartas. Solo hace constar que tal cosa sucedió. A propósito, ya habían pasado 52 años después de la llegada de Zorobabel y los que la acompañaron, y el templo ya se había terminado. Su oposición se manifestó en contra del edificio del muro. Durante estos versículos, hasta el 20, como les comento, nada más Esdras nos menciona toda la oposición que hubo
de parte del pueblo de Samaria. Y hasta el versículo 24 vuelve a retomar otra vez y vuelve a hablar sobre de la posición de los cimientos del templo. Ahorita se está adelantando un poco, y ya lo habíamos mencionado. Está adelantando, pero solamente para mencionar la oposición que hubo durante todos esos reyes. Dice que Artajerjes reinó del 464 al 423, perdón, antes de Cristo. Esdras y Nehemías regresaron durante su reinado, el primero en 458 y el segundo en 444. Esdras sigue con su tema de la oposición de la construcción, que los judíos procuraban llevar a cabo. Fueron escritas dos cartas, en las cuales esta viene lo que vamos a mencionar. La primera de parte de Bislam, Mitridates, Tabel y otros compañeros suyos. La segunda de parte de Rehum, canciller, y Simsai, secretario. El primer grupo que se mencionó, se componía de hombres de Samaria. Eran Bislam, Mitridates y Tabel. El segundo grupo era de persas, que eran oficiales del gobierno del rey Artajerjes. Ambas cartas fueron dirigidas al rey Artajerjes. En ellas protestan por la llegada de los judíos a Jerusalén para levantar los muros y reparar sus fundamentos. Antes de seguirle aquí, a partir del regreso del exilio de Babilonia hacia Jerusalén, se les empieza a denominar judíos, porque la mayoría eran de la tribu de Judá y de Benjamín, que sabemos que eran las que conformaban una sola tribu. Bueno, a partir de entonces se les menciona como judíos, porque sabemos que la mayoría de las 10 tribus del Reino del Norte estaban diseminadas en otros, pues casi eran 200 años que ya llevaban eh, deportados, y se había perdido la simiente de las 10 tribus, salvo algunas que se mencionan en el capítulo 1, cuando el regreso de todas las tribus, algunos de ellos eran precisamente representantes de las 10 tribus, pero no la mayoría, sino que la mayoría eran judíos. Por eso que de ahí en adelante se les menciona o se les denomina judíos. Espero que haya quedado claro este comentario. Bueno, Sí. dice que en ellas protestaban por la llegada de los judíos a Jerusalén, por levantar los muros y reparar sus fundamentos. ¿Cuáles eran sus fundamentos? Pues sus principios. Sus principios, aquí está. Dice aquí que fundamento quiere decir principio o base de una cosa. O principios y los fundamentos habla sobre la formalidad de una persona. Vienen siendo los principios. Bueno, si la obra ya estaba en proceso, si el proyecto tenía éxito, el rey perdería tributo, impuestos y rentas, y el erario real se vería menoscabado. Pero eso ya un poco más adelante. Bueno, vamos a continuar con el versículo 8. Así que Rehum, canciller, y Simei, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha, escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales de los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, y esos eran los sulamitas. Y el 10, y los demás de comer, hijo. y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar a las ciudades de Samaria ¿Eso iría contigo? del lado del río. ¿Perdón? Perdón, Armandito, perdón, discúlpame. No, está bien. Bueno, aquí está mencionando quiénes eran los opositores, tanto del pueblo de Samaria, tan los samaritanos,
que además eran muy supersticiosos, y sabían que con la construcción del templo, pues les iban a quitar la oportunidad de seguir adorando a sus dioses, y empezaron a hacer acusaciones falsas, ¿no? También los funcionarios que estaban a cargo, sabemos que Zorobabel era el gobernador de Judá, de la provincia de Judá. Se le llama provincia porque pues eh, estaban a cargo del rey de Persia. Bueno, pero los trabajadores, el secretario, y todos esos oficiales trabajaban para el gobierno de Persia. Estos eran también los que se oponían. ¿Por qué se oponían? Porque decían que pues tanto los judíos como la gente que había habitado o que habitaba en Samaria habían sido deportados, habían sido exiliados y por lo tanto no tenían derecho a la construcción del templo, ¿no? Además se le estaba calumniando porque decían que si se construían los muros de la ciudad, el rey podía perder tanto los tributos como las rentas y lo demás, ¿no? Y además dejaría y algo más importante, eh, el pueblo de Israel o Judá, este, se levantaría en rebelión y eso haría posible de que el rey de Persia perdiera toda esa zona que se le llamaba o se denominaba Palestina. Yo estaba viendo que Palestina decía que significa tierra de los filisteos. En sí, en realidad, no sé por qué se le denominaba Palestina, pero bueno. Entonces, esas eran las acusaciones que estaban eh, calumniando. Sabemos que este tipo de acusaciones, cuando la obra de Dios está empezando, siempre hay oposiciones como, pues sabemos que es de parte del enemigo, ¿no? Del demonio, que siempre interviene para que no surja la obra de Dios. Así, y debemos estar preparados para cualquier situación, porque nos menciona o sabemos que nos puede traer una prueba. Yo lo viví en carne propia al principio de esto que les comentamos. Ustedes saben la historia, no nos vamos a alargar. Entonces, sabemos que siempre hay oposición de parte del demonio, pero también sabemos que hay una salida, que es con Jesucristo. Y, y bueno, dice aquí que en primera de Juan 4:44 dice que el triunfo del creyente es seguro. Dice, cuando hay un avivamiento en la iglesia, un nuevo avance, como el comienzo de una construcción, el enemigo acecha, tratando de frustrar la obra de Dios. El creyente no debe contemplar este principio con fatalismo, sino con valor para estar prevenido cuando la oposición se manifieste. Aquí esto nos lo dice Segunda de Corintios en el capítulo 2, del 10 y el 11. También en Santiago 4:7. Entonces debemos estar preparados para cualquier circunstancia, porque el enemigo acecha las 24 horas. Vamos a continuar con el versículo 11. ¿Algún comentario que quieran hacer hasta aquí? ¿Sí me escuchan? Sí, siempre Hermanito, no. la obra de Dios va a encontrar oposición en todos lados. Siempre lo hemos visto a lo largo de la historia. Satanás también tiene sus emisarios y siempre tratarán de obstaculizar la obra de Dios. Y en este caso pues, eran los samaritanos, ¿no? Como es toda esa gente que llegó a poblar ahí, que llevaron los asirios, eran los enemigos en este caso. Oye, si los samaritanos hubo como con los judíos, ¿no? Se casaron con las mujeres judías pobres. ¿No era una Sí, mezcla? sí.
¿sí? Sí, se mezclaron paganos con gente del pueblo judío y de ahí salió la raza samaritana, que Samaritana. desde los tiempos hasta los tiempos de Jesús seguían siendo enemigos. Ok. Sí, dice aquí que fueron los descendientes de estos pueblos mixtos antecesores de los samaritanos del Nuevo Testamento. Esos pueblos de la época de Esdras decían adorar a Jehová Dios, el Dios de Israel, pero en realidad era una adoración sincretista, ya que adoraban a Jehová o decían adorar a Jehová, pero al mismo tiempo adoraban a otros dioses. Por lo tanto, su declaración pues era totalmente incierta, ¿no? Ujú. Sí. Eh, y como Entonces, les aquí comento, pues, un comentario, Armandito. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Estuvo bien que rechazaran la ayuda o mejor hubieran aceptado la ayuda? ¿Qué piensan? Cuando fueron a no, pues ofrecerse estuvo de bien. que vamos a construir con ustedes para que adoremos a Jehová también nosotros. ¿Estuvo bien que hayan rechazado la ayuda o estuvo mal? ¿Qué piensan? Sí, estuvo bien que lo, Claro. porque si no, estas personas lo que querían era retrasar o impedir la construcción del templo. ¿No? Y como después empiezan a mezclar sus ideas y como esto se hace ya un sincretismo eso, ¿no? Ya, como hoy existe muchas religiones así que toman tantito de acá, tantito de allá y es un sincretismo tremendo. Sí, Así sí. es. Mira, hace un comentario dice, la respuesta por parte del gobierno de Zorobabel era el representante político y Yeshua, que era el representante de la religión, fue decisiva y inmediata. Tenían dos razones para rechazar el ofrecimiento de la ayuda. En primer lugar, el templo era para Jehová, el Dios de Israel, que no era el mismo Dios que esa gente adoraba. En segundo lugar, el rey Ciro les había encomendado la edificación del templo, por lo tanto, ellos tenían el derecho absoluto de hacerlo por sí mismos. Y sabemos que pues tal rechazo trajo la otra posición, como ya se había mencionado, el de frustrar, este, de atemorizarlos, para que evitaran siguiera la La construcción. construcción. Pero sí hicieron bien en rechazarlo, que no se hubiera hecho un merequetengue ahí. Bueno, continuamos entonces con el versículo 11. No estamos por acá. Eh, Dice aquí el versículo 11. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Sus siervos del otro lado del río te saludan. Dice aquí. A propósito, antes de seguir aquí, Esdras, sabemos que era escriba y tenía la facilidad de, 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 de ver especialmente los documentos del rey, no trabajaba para el rey, este, y tener la posibilidad de ver ese tipo de documentos, por eso es que lo menciona aquí dentro de su libro, precisamente para que veamos o que nos diéramos cuenta los lectores o los lectores de aquella época, el porqué de las oposiciones. Bueno, esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Dice, tus siervos del otro lado del río te saludan. ¿Cuál era el otro lado del río? Del otro lado del río Éufrates. Sabemos que a partir del Éufrates todo el, hasta el mar Mediterráneo, todo eso era una parte de lo que conquistó el imperio persa y todavía conquistó mucho más allá. Pero eso era lo que menciona aquí, dice del otro lado del río, ¿no? El 12. Eh, sea notorio al rey y a los judíos que subieron a ti y a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan sus fundamentos. El 13. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuese reedificada y los muros fuesen levantados, no pagarán tributo
impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado o menospreciado. En el 14, siendo que los que mantienen del palacio no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de sus padres, o de tus padres, dice aquí. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes de de las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera edificada y levantados los muros, la región del más allá del río no será tuya. Eh, Aquí están levantando muchos falsos en contra de Jerusalén, en contra de Judá, en contra del pueblo de Israel, porque pues era una manera de atacar al pueblo de Israel. Ese tipo de oposiciones se ve, se ve muy tremenda, ¿no? Dice que los que escribieron las cartas, por cierto que, como les comentaba, Esdras tenía, tenía la facilidad de ver los documentos de los reyes, ¿no? Dice, los que escribieron la carta, esta es la copia de la carta, dice aquí, se identificaron con el rey de Persa, haciendo notar que eran sus siervos. El contenido de la carta registra en el 12 y el 16, habla sobre los versículos. Dice, los opositores causaron o acusaron a los judíos de que estaban levantando los muros y reparando sus fundamentos, o sea, sus principios, ¿no? Su contrariedad no era por la reconstrucción del templo, puesto que ya se había terminado en el 515 antes de Cristo. Era contra el intento de reconstruir los muros de Jerusalén, a la cual se referían como ciudad rebelde y mala. Sabemos que sí hubo rebelión con los reyes, y ahorita les comento quién se habían rebelado. Joacim y Sedequías se habían rebelado en contra del rey de Babilonia, pero sus esfuerzos se hubieran justificado si hubieran tenido, se hubieran puesto a bien con Dios, pero sabemos que como eran pues, muy rebeldes, en ese entonces su castigo fue que los deportaran, ¿no? Que destruyeran Jerusalén y se los llevaran deportados. A eso se refería el tipo de rebelión a los cuales los estaban acusando en ese entonces. Pues ya se habían rebelado contra otros reyes, en este caso los de Babilonia, y, y pues se debían de tener cuidado, ¿no? Bueno, eh, continuamos aquí. Dice, la otra queja, la otra razón obvia de la queja, era que si la ciudad se fortificaba, entonces Jerusalén y su territorio no pagarían tributo, impuesto y rentas al rey. Eso iba a deshonrarlo. ¿De quién estamos hablando? Iba a deshonrar al rey de Persia. Por eso los quejumbrosos, los chismosos que metían cizaña, aquí le llamábamos, ¿cómo le llamaban en una ocasión? Al que mete chismes, hablan de amarrar navajas, de, de poder en contra uno contra el otro. Por eso los quejumbrosos sentían que era su deber patriótico comunicarle lo que estaba sucediendo para que buscara en el libro de las memorias, para ver si en efecto Jerusalén era una ciudad rebelde, por lo cual había sido destruida. La carta añadía que si la ciudad se fortificaba, los judíos tratarían de recuperar el territorio que habían ocupado previamente,
y el rey persa no tendría ningún territorio más allá del río Éufrates. Decían que iban a perder su gran parte de su imperio. Ese era en lo que se basaban estos acusadores, ¿no? O sea, si los dejas que construyan sus muros, se van a rebelar y vas hasta perder todo ese territorio, todo lo que es Palestina, ¿no? Por decirlo así. Bueno, eh, ahora vamos a ver la respuesta que hace el rey acerca de estas acusaciones. Y como les comento, están hablando del rey Artajerjes, se está adelantando Esdras hasta ese rey para saber cuánta oposición hubo para la construcción. Aquí ya nos mencionó que en el 500, del 535 al 520, que fueron 15 años, fue el tiempo de oposición en el cual se suspendió la construcción del templo. Pero aquí se nos está hablando mucho más adelante acerca del rey Artajerjes. Ya está hablando sobre la construcción del muro, ¿no? Bueno, dice, el rey envió en el versículo 17, el rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, y a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria y a los demás del otro lado del río. Dice en su carta, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada la orden, y buscaron y hallaron en aquella ciudad del tiempo antiguo, se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Está hablando aquí de Jerusalén. Dice, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, da la orden que cesen aquellos hombres, que no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. El 22. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de creer el daño, perdón, habrá de crecer el daño en prejuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Hasta aquí le paramos el 23. Bueno, la contestación de Artajerjes menciona aquí que o sea, la respuesta fue definitivamente que fueron a buscar precisamente los libros de sus padres, ¿no? Dice, en su respuesta el rey favoreció la posición de los israelitas, dejando abierta la posibilidad de terminar la obra en un futuro no sé. Por supuesto que se cumplió bajo el liderazgo de Nehemías. El rey buscó en los archivos y halló en la ciudad que había sido poderosa en el tiempo pasado. Dice que para los lectores originales de Esdras debe haber sido motivo de alegría recordar los años de David y Salomón y saber que un rey pagano reconocía la soberanía de su imperio, cuyo centro, cuyo centro había estado en Jerusalén. El rey ordenó que el proyecto de construcción cesara hasta nueva orden. El mismo rey cambió su edicto más adelante, que sabemos que fue en el 444 a.C., y permitió que Nehemías regresara y reconstruyera los muros de la ciudad. Sin embargo, el resultado inmediato fue que una cesación forzada de la reconstrucción, porque los enemigos usaron la fuerza para respaldar el documento legal del rey persa. Hay un comentario aquí acerca de que estos al recibir la orden, al recibir la respuesta del rey, fueron directamente con los israelitas y a base de la fuerza, el rey había ordenado que se parara la obra.
que se suspendiera la obra. Pero estos fueron mucho más allá, porque destruyeron lo que ya había sido edificado, lo que llevaba el edificado de los muros. Incluso se menciona que varias de las puertas con las cuales, varias de las puertas de madera que estaban construidas, sabemos que en cada sección de los muros se construyó una puerta. Bueno, se menciona que 6 puertas de ellas fueron quemadas. Pues se extralimitaron en sus órdenes. El rey había ordenado más que separar la obra. Y estos, pues fueron y destruyeron lo que ya habían comenzado a hacer en el pueblo de Israel. Y hasta aquí en el versículo 23 termina Esdras con el paréntesis, con el cual nos menciona cuánta oposición hubo durante 4 reyes consecutivos. Ya en el último versículo, en el 24, vuelve otra vez a retomarse el tema de la oposición, pero esa oposición que empezamos a leer era sobre los cimientos del templo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver el último versículo. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Bueno, sabemos que la respuesta de Artajerjes causó mucho regocijo por parte de los enemigos del pueblo judío. La investigación se había llevado a cabo y las acusaciones habían sido confirmadas. El rey también se enteró de que Jerusalén había tenido reyes fuertes que dominaron toda la región del más allá del río Éufrates, se está refiriendo aquí, que recibían tributo, impuestos y rentas. Habíamos mencionado la orden del rey, pues dice, ahora pues da la orden, que cesen aquellos hombres y no sea esta ciudad reedificada. Aquí hay unas observaciones. Dice, la construcción mencionada en esta orden no tiene en mente el templo. Se había terminado la edificación del templo en el 520. Hay que recordar que Esdras está desarrollando el tema de la oposición y no está siguiendo una cronología. Está refiriéndose a los eventos que sucedieron muy poco antes de la llegada de Nehemías en el 444 a.C. 2. El mismo rey anuló esa orden como hace constar Nehemías en el capítulo 2. He allí otra muestra de la soberanía de nuestro Señor, quien permitió la cesación del trabajo, pero a su tiempo conmovió el corazón de Nehemías para que fuera a llevar a cabo la construcción del muro. Nehemías, siendo el siervo predilecto del rey, tengo entendido que Nehemías era el copero del rey, algo así leí, estaba leyendo un poco de Nehemías era copero. Fue copero, ¿verdad? Fue Sí, copero pero del sí rey. sabes en qué consistía ese oficio. ¿Cómo no? Cuando el rey tenía algunas fiestas, algunas pachangas o algo así, Nehemías se encargaba de que la copa del rey permaneciera llena de vino, ¿no? No, no, no. No, era No, para que no lo envenenara, ¿no? exactamente. Siempre antes de que la probara la comida o la bebida del rey, primero la probaba Nehemías, porque Pero ya sí, sabes que siempre vivían temerosos de que los fueran a envenenar. Entonces, si Nehemías caía muerto, pues ya no la probaba el rey, ¿no? Entonces, ese era el trabajo del copero, probar las bebidas y alimentos del rey, para ver si no estaban envenenados. Si estaban envenenados, pues se moría. Muy bonita chamba, ¿a poco no? ¿No? Como iba en riesgo la vida, ¿cómo no? sí, solamente podía cometer un error y ya no se repetía. Así es. Sí. Sí, adelante, adelante. No digo que la chamba de Nehemías era tan especial que solamente podía cometer un error. El día que cometió un error, ese día era el último. Era debut y despedida. Así es. Así es. Sí. Bueno,
Sí, sí, también menciona aquí que Nehemías, siendo un siervo predilecto del rey, después de mucha oración, consiguió permiso para regresar y hacer el mismo trabajo que Artajerjes había detenido. Ya por último, Artajerjes llamó la atención a sus oficiales y la importancia de proceder con urgencia para que el daño en perjuicio de los reyes no creciera. Estamos hablando de que se evitara la construcción del templo, ¿no? Más bien la construcción del muro. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y sus compañeros acataron las instrucciones del rey apresuradamente, lo que ya habíamos mencionado. Hicieron cesar la construcción con poder y violencia. Por lo que dice Nehemías, parece que aquellos hombres excedieron las instrucciones del rey, derribaron el muro y quemaron las puertas. Artajerjes ordenó solo la cesión del trabajo, no de la destrucción de lo que ya se había levantado, como habíamos mencionado. Y sobre el último versículo nos menciona que Esdras vuelve a la edificación del templo. Aquí está, dice, ya se ha dicho que los versículos 6 al 23 son un paréntesis, de modo que ahora nos conviene volver al versículo 5 para repasar su contenido y después leer el versículo 24. Bueno, ya lo leímos. Para seguir los eventos en su orden consecutivo. Esdras dice que la edificación de la casa de Dios fue suspendida hasta el año segundo del rey Darío. Perdón. Se detuvo la construcción de 1935 al 520. O sea, durante el reinado de Ciro, hasta el segundo año del rey Darío, del 520, que fueron 15 años prácticamente lo que se detuvo la construcción del templo. En Ya en el 536. capítulo 5 nos vamos a enfocar precisamente qué clase de oposición pusieron o tuvieron o puso el pueblo de Samaria para que no se edificara el templo, pero más adelante sabemos que después de esos 15 años, en el 515, ya estaba construido el templo. Y aquí termina el capítulo 4 de Esdras. ¿Algún comentario? No, tengo una duda, 520 al 536 o al 515, hermandito, ahí tengo la duda. Que fue No, suspendida 16 años. 16 años, del 535, en algunos casos dice que el 536, del Ah, 535 al 520, que fueron 15 años la suspensión de la construcción del templo, ok, porque entonces, estaban construyendo los cimientos, que fueron 15 muy años nada bien. más. Sí, MacArthur pone entre 536 al 520 antes de Cristo, 16 años. Muy bien, muy bien. Y aquí me comenta McCarthy que la orden se hizo un decreto, ¿no? Fue un Sí, decreto que a fin de cuentas Y, se hizo y hizo detener el esfuerzo de 50,000 personas que habían empezado a hacer el templo. Fíjate qué fueron los que poder, habían ¿no? de Babilonia, los 50,000 personas, Fíjate, y, no, sí estuvo y feo. comentábamos que la mayoría eran del pueblo o de la tribu de Judá, y que de ahí en adelante se les empezó a denominar judíos al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Ujú. Ok. Bueno, ¿algún comentario, Juan Carlos? pues, cuando vemos que cuánta oposición se está levantando en contra de la obra de Dios, no nos debe sorprender, porque vamos a ver, por ejemplo, aquí la oposición es en contra de que reconstruyan el templo, ¿sí? Así es. Finalmente se reconstruye el templo, ¿sí? Está bien que casi 80 años para terminar la construcción del templo, ¿no? Si estoy mal, me corriges en las fechas, Armandito. Pero luego cuando llega Nehemías y quiere reconstruir los muros, también encuentra oposición. Siempre va a estar oposición en forma de burla, en forma de amenazas, en forma de calumnias, un montón de formas pero, Que utiliza Satanás. perdón. Que utiliza Satanás, Sí, perdón. exactamente. O sea, vemos cómo Satanás también tiene sus emisarios, sus
embajadores que también están, a veces trabajan más activamente que uno, ¿no? Pues siempre que, y ya vamos a ver cuando lleguemos al libro de Nehemías también cómo los enemigos de Dios se organizan para trabajar en contra de la obra de Dios y no les cuesta ningún trabajo organizarse para atacar la obra de Dios. Y esto hoy en día lo seguimos viendo. Hoy en día seguimos viendo también que la oposición nos llueve por todos lados. A veces desde dentro, a veces desde fuera, pero siempre hay oposición en contra de la obra de Dios. No nos debe sorprender esto, ¿no? Mismo Jesús lo dijo, en el mundo hallaréis aflicción. O sea, la vida cristiana no es una cama de rosas. Es un estilo de vida difícil de llevar que solamente la gracia de Dios nos puede ayudar. Pero siempre a veces hace mella la oposición porque a veces si no está uno firme bien en el Señor, pues viene el desánimo, el desaliento, quieres tirar la toalla, pero o sea, ahí es cuando hay que fortalecerse en el Señor cada día más y más, porque oposición siempre, sí, a veces lo vemos hasta en la misma familia, para no ir tan lejos, ¿no? Sí, sí. Tratan de desanimarte, se mofan de ti y todo. Las cosas no cambian y así va a ser siempre hasta que el Señor Jesús regrese. Bueno, ese es mi Lo comentario. corrieron de la casa. Ah, te corren de la casa. Armandito habla por experiencia propia. Que a ti no te lo cuentan, ¿verdad, Armandito? Tú lo has vivido. Así es. Bueno, ese es mi comentario. No sé acá, mi querido Dani, Suriel, Pati, ¿algún comentario que quieran hacer? No está Aprovechen que ahora no está Brendis, que es la preguntona, ¿eh? Aprovechen. de verdad. No, pues hay que estar firmes en el Señor, hay que estar Exactamente. firmes estudiando y estar, yo a veces, fíjate, llego cansado y, híjole, por ejemplo, hace 8 días sí llegué cansadísimo, me ganó, pero ahora, también toda la semana ha habido mucho trabajo y ya andaba yo queriendo por ahí dormir y dije, no, 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 Señor mío, ayúdame, ayúdame y no me dejo, que no participo mucho, pero sí, sí entiendo. Y estás, Satanás, ya duérmete, estás cansado de ver esto. Y mira, ya después de que ahorita termine el estudio y todo, digo, bueno, gracias a Dios, ¿no? Que me alimento, me da alimento al espíritu. Amén. Y ahí está Satanás poniendo cosas. No, 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 no cualquier pretexto, pero mira, al fin y al cabo siempre es la voluntad del Señor y siempre el que triunfa es el Señor con nosotros. Sí, yo en verdad siempre aprecio el esfuerzo que hace cada uno de ustedes, porque la verdad todos tendríamos algo que hacer ahorita. Está ya acostadito viendo la tele, pero sin embargo, como dices tú, Uriel, necesitamos el alimento espiritual también, porque la vida está llena de tentaciones y cosas terribles. Si baja uno la guardia, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Entonces siempre hay que fortalecerse, como dice en Efesios Pablo, en el poder de Dios, ¿no? En el poder de Dios, Amén. porque la carne es débil. Tú, Danis, mi querida Danis. No, pues ahora sí no tengo ningún comentario. Precisamente iba a comentar lo mismo que tú decías de que tanto aquí Esdra lo comunica de que hubo tanta oposición y lo mismo dijo Nehemías, ¿no? Aquí son Mitriades, Tebel y varios nombres raros y con Nehemías igual, ¿no? Son Tobías, Zambalat. egipcios, ¿sí? Al final de cuentas, o sea, siempre oposición y oposición. No, de hecho, era mi comentario también, ¿sí? Y tú como pastor que has sido, Danis, te ha tocado sufrir oposición también, o sea, no es nada fácil, a veces son calumnias, de todo tipo le caen a uno, ¿no? Y como tú dices, tanto de afuera como de adentro mismo. Muchas veces a las personas que más apoyas, o sea, con quienes más te vuelcas para atenderlos y para estarlos sacando de sus problemas, muchas veces son los que te dan la cuchillada por la espalda. Así es, sí. O sea que las cosas no cambian, ¿verdad, Danis? Desde hace miles de años hasta el día de hoy y seguirán así. Siempre los ataques por la espalda y todo.
Así es. Pero tenemos Así. un Dios fuerte y temible. Sí, amén. Amén. Amén, que haga justicia por nosotros. Así es. Amén. Sí. ¿Alguien más tú? No sé, ¿estás ahí, Patty? Patty, are you there? Bueno, entonces el hermano Uriel, que entre al quite. Sí, sí está, lo que pasa es que está con su teléfono, pero I'm here, Ah, ok. but I was having dinner. Ah, muy bien, provechito. No, sí, sí, estaba aquí en Ah, una botanita para no, mantener el ánimo en pie. eso, adelante, Pati, ya para irnos. Bueno, no quisiera ser muy redundante, pero me llama mucho la atención eh, que, como dices, siempre va a haber siempre más opositores a la obra de Dios que personas que quieran edificarla, ¿no? Así es. Y esa es una muestra de la naturaleza humana, ¿no? Que nuestra naturaleza per se no es buscar, apaga tu micrófono, ¿sí? Bájale. Ay, perdón. Ya. Digo que es o sea, el hombre por sí mismo no puede buscar edificar la obra de Dios a menos que Dios ponga dentro de su corazón eso. Y entonces, pues también vemos cómo Dios obra en los corazones de todas las personas para que su obra finalmente se lleve a cabo. Pero pues sabemos que el enemigo, como dices, no descansa, ¿no? Entonces, pues o sea, como que esta lección nos está exhortando a que no bajemos la guardia y que estemos al pendiente siempre de los posibles ataques, porque además el enemigo ataca muy sutilmente, ¿no? Obviamente no lo va a hacer abiertamente, pero bueno, estar al pendiente también de qué es lo que nos hace caer, cómo, y evitarlo, ¿no? Ponerlo en las manos de Dios para que podamos sobrellevarlo. Y bueno, pues también que ese templo, ¿no? Que todos impedían, bueno, pues que nosotros, el Señor, seamos un templo digno para su honra y gloria. Así es. Y otra cosa es que, pues también que no nos caiga de extraña la oposición. O sea, cuando haya oposición en la obra, pues que no nos debe de extrañar tampoco. Es parte, Sí. es parte de la obra del Señor, ¿no? oye, y recordar que nosotros como cristianos siempre estamos en la mira de las personas, nada más están observándonos a ver qué hacemos para que hagan siempre el comentario. Y eso que son cristianos. Sí, hombre. Pero Y ellos no entienden que también somos humanos y tenemos también equivocaciones y todo. A veces son faltas las acusaciones, ¿no? Y digo, bueno, y también tenemos errores, pues somos humanos, tenemos la carne, pero nada más ya no nos regocijamos, ya no hacemos, nos deleitamos en ello, ¿no? Esa es la diferencia. exactamente. Además, un verdadero cristiano siempre está librando luchas. Los únicos que no libran luchas son los incrédulos, porque ellos pueden pecar y pecar y pecar y en vez de que se sientan mal, se deleitan en su pecado. No hay ninguna Así lucha, es. pero uno siempre está luchando hasta hasta la propia carne, está uno luchando, ¿verdad? Sí. Así es. Así es, pues qué bueno, Armandito. Tú, Armandito, remátala, Armandito. ¿Algo, No, algo pues, más? Es que Armandito entró ahora de bateador emergente. Fue el torero espontáneo hoy porque le tocaba a Brendis y Brendis por causa de su viaje no pudo llegar a tiempo. Espero que ya esté en casita ahorita Brendis. Entonces Brendis va a dar el capítulo 5. Ahora sí que hicieron trueque. Armandito le entró al 4 y Brendis va con el toro 5 y su servidor con el toro 6. muy bien. Así que bueno, ya no hay más comentarios de parte de alguien. Ya te paso el micrófono, Urielón, que nos mandes ya al mundo de A los dormir. sueños. Sí. Qué bueno. ¿Y Leti cómo está? Bien, gracias a Dios. Estaba cenando y ahorita le habló Nata por teléfono desde hace rato y ya sabes, tienen don de Ah. lenguas y ahí siguen en el teléfono.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a dar gracias por que nos dio la oportunidad de estar aquí presentes. No vamos a hacer una oración para la despedida y inclinamos nuestro rostro. Y gracias a Y cada uno Señor, de ustedes, ¿eh? mande. Digo, gracias a cada uno de ustedes por su Ah, presencia. no, gracias a Dios. Amén. Señor Padre bendito, tú que eres santo, 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 eres el poderoso, eres el creador del cielo y de la tierra y todo lo que hay ahí, Señor Padre bendito. Gracias porque tú eres, nosotros el barro somos y tú el alfarero, Señor Padre bendito. Tú nos vas moldeando a tu pensar y a tu forma, Padre bendito, para que nosotros seamos unas personas dignas de ser hijos tuyos, Señor Padre bendito. Gracias por esta noche, Padre, que nos permites eh, estar aquí presentes escuchando tu palabra. Gracias por la oportunidad que le diste a Armando, que es bendecido de poder haber dado este estudio, Señor Padre Santo. Gracias porque tú pusiste palabras en él, Señor, pones empeño en él, pones la, la buena actitud de poder enseñar, Padre Santo. Y gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes escuchando, también que nos das la fortaleza, Padre bendito, para poder haber llegado a este estudio y haberlo terminado, Señor. Tú nos das la fortaleza, Señor, la sabiduría, quitas toda traba para que podamos estar aquí escuchando tu palabra. Gracias, Señor Padre bendito, por darnos esta oportunidad y te pido que podamos descansar esta noche, Señor Padre Santo, y que mañana estaremos presentes otra vez en el estudio. Gracias, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos las gracias. Amén. 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 Pues que descansen. Danis, mañana vas tú con capítulo 3, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Creo que sí, efectivamente. Ok, entonces te mando a la liga. Sí, Bueno, por pues favor. que Dios les bendiga a todos, dulces sueños a cada uno de ustedes, ¿eh? Gracias, Gracias. Armandito. Buenas noches. Gracias a Dios. Gracias. Gracias a todos. Dios les Bye, bendiga. Dios les hermano. bendiga. Bye, Dani. Bye, papu. Hasta luego.